Y vamos a entrar a la palabra. Dios me habló ciertas cosas específicas cuando el pastor me dijo: predica, te toca predicar, y bueno, lo que Dios te ponga. Y enseguida Dios trajo una palabra y trajo algo. Es como si en este momento hubieran dos palabras o dos temas, pero es uno solo. Dios me comenzó a hablar acerca de algo tan simple y tan sencillo. Amén. Primeramente, Dios me habló acerca del pecado. Digan conmigo: el pecado. Dios fue muy claro y lo escuché: el pecado. Y fue extraordinario lo que oí al comienzo, porque estaba yo leyendo las escrituras un día antes y vi que Dios, dice la Biblia, que abomina, dice, al hombre sanguinario, al hombre inicuo, dice que lo abomina. Amén. Y hay otros versos donde la escritura nos enseña que Dios aborrece a la persona que hace maldad, lo aborrece, lo detesta. Amén. Así que me llamó mucho la atención lo que Dios me enseñó, lo que Dios me habló cuando me dio la palabra pecado. Porque yo sé que tenemos un entendimiento de lo que es el pecado. El pecado, decimos, es la palabra martia, que significa no dar en el blanco. Amén. Errar en el blanco. Pero Dios me habló de una forma profética de las consecuencias del pecado y de lo que es el pecado. Amén. Porque y me mostró el corazón de Dios hacia el pecado. Porque decimos, esto no está escrito en la Biblia, pero decimos: Dios ama, ¿cómo dice? Al pecador, pero odia al pecado. Amén. Y eso se oye muy bonito, se oye para la persona que para cualquier persona dice: wow, o sea, Dios me ama aunque yo esté mal, aunque yo esté en pecado. Se oye bonito, pero eso no te lleva a un cambio, porque incluso eso no está escrito en la Biblia. Dios no dice la escritura: Dios aborrece el pecado y ama al pecador. No, incluso esas citas que te mencioné, o las palabras donde Dios dice abomina al hombre inicuo y sanguinario, te da a entender una cosa. O sea, Dios es justo, Dios es amor, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios odia el pecado, aborrece el pecado con todo su corazón. Y algo que no hemos entendido es que el pecado se puede personificar en nosotros. Porque si no lo sabes, si tú te mueres con el pecado en el que estás, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucedería? ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Oye, pero Dios te ama. Dios es bueno, Dios es misericordioso. ¿Por qué te vas a ir al infierno si Dios lo que odia es el pecado? ¿Me están siguiendo? Qué tremendo, ¿verdad? Cuando yo lo escuché, algo sacudió mi espíritu, porque yo dije, o sea, no me había caído el 20 de eso. O sea, no lo había visto de esa forma así, en el sentido de decir, bueno, es que cuando te mueres en pecado, lo que se va al infierno no es tu pecado, te vas tú. Silencio. O sea, estamos hablando de la gente que está en pecado. Tú vives, o sea, la gente que peca, pues, o sea, tú te levantas en la mañana y, o sea, santidad, o sea, aceite se derrama de tu cuerpo. Qué tremendo está eso, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es amor. Y no vamos a hablar de que Dios es justo, de esa parte de la naturaleza, de que Dios es justo, sino de su naturaleza con el pecado. Lo odia, lo aborrece, porque contradice a Dios. Y lo que Dios me mostró es eso. Wow, ya sentí la presencia de Dios en lo que yo estoy hablando. Yo siento la presencia de Dios aquí, muchachos.
porque lo que Dios va a hacer en este día es algo extraordinario. Amén. El pecado puede llegar entonces a personificarse, y el mejor ejemplo de la personificación del pecado, ¿sabes quién es? ¿Sabes quién es? ¿Tienes alguna idea? ¿Quién podría ser el mejor ejemplo de la personificación del pecado? ¿Quieres verlo en la Biblia? Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Yo quiero que todos lo leamos juntos. Créanme, esto es una pequeña parte. Yo espero tener el tiempo para entrar a la otra parte y es algo sencillo, pero a la vez poderoso. Tiene revelación esto, 2 Corintios 5:21, y tiene un propósito, muchachos. ¿Lo tienen? Si lo pueden poner en la pantalla. Si lo tienen, diga: ya llegué. ¿Alguien? Si no, júntate con alguien. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. ¿Ya lo tienes? ¿Seguro? Mira lo que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Ya estoy entrando, quiero avanzar, y mi idea no es escuchar tanta profundidad o enseñarte tantos conceptos. Quiero entrar a lo que Dios quiere hablarte. Pero qué extraordinario. Yo no había entendido este verso, no había contemplado la condición del pecado, la naturaleza del pecado. Dice la Biblia que Dios odia al hombre sanguinario, al hombre inicuo, al hombre pecador. Y la Biblia dice: Jesús no tenía pecado. Dice: al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, se volvió pecado. ¿Por qué crees que aunque él no conoció el pecado, dice la Escritura, que dice: ¿y quién es el que subió sino aquel que también descendió a las partes más profundas de la tierra? Y esto es el infierno. ¿Quién crees que descendió al infierno? Jesús. Oye, pero Dios amaba a su hijo. Dios ama a su hijo, es su hijo, y él no cometió pecado. Él vivió justamente, él vivió en rectitud, pero nos enseña la condición del pecado, lo que trae a nuestras vidas. Aún él siendo inocente, se hizo pecado. Aún siendo una persona justa, recta, que hacía la voluntad de Dios, vivió haciendo la voluntad de Dios, Dios lo hizo pecado. No había visto esta parte, y de verdad lo extraordinario es cómo lo escuché de Dios. Porque Dios me dijo: háblales de las consecuencias del pecado, que no es el tema, pero fue con lo que comenzó. Y me llevó a este verso. Dijo: el pecado se personifica. Jesús no solo nos dio un ejemplo de justicia y santidad, sino nos dio un gran ejemplo de las consecuencias del pecado. Él nos reveló en sí mismo lo que produce el pecado. Él lo experimentó, y no fue por ir a la cruz, no fue por soportar el dolor, no fue por ser castigado, no fue por ser escupido, no fue el ser avergonzado. Él estaba haciendo la voluntad de Dios. La Biblia dice que
Dios lo hizo pecado. Pecado es no dar en el blanco. Pecado es errar. Dios lo hizo pecado. Fue Dios. No sé si me estoy explicando. Y Él siendo pecado, la sentencia del pecado. Vamos a ver la simplicidad de las consecuencias del pecado, pero yo quiero que veas esta parte. La sentencia del pecado, dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte. Amén. Y la consecuencia o la sentencia del pecado, el propósito del pecado, la razón original del pecado, lo experimentó Jesús. Porque el pecado, una de las grandes consecuencias, ahorita lo voy a detallar, o uno de sus propósitos, la razón por la cual el diablo nos lleva al pecado, es para que el pecado se personifique en nosotros. Porque estando en la condición de pecado, entramos en una separación. Se rompe nuestra relación con Dios. Perdemos la presencia de Dios. Dice la Biblia que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros y Él lo castigó. Dice la Escritura, la Biblia lo enseña así, como si Él se hubiese encendido contra Él. ¿Por qué? Si tú lees Isaías 53, hay una parte donde dice que Dios se enciende contra Él, que Dios lo castiga, porque Dios odia tanto el pecado que esa es su reacción natural. Y es algo que no hemos entendido. Dios nos ama con todo su corazón. Y Jesús se hizo pecado para que fuésemos justicia, para que tuviésemos la oportunidad de arrepentirnos y tener el perdón de pecados. Pero antes de eso, quiero que entiendas la naturaleza de Dios. Dios odia el pecado con todo su corazón, que cuando el pecado se personificó en Jesús, Dios emitió su sentencia sobre él. Amén. Y aunque Dios estaba con él, aunque Dios seguía con él, su presencia, él experimentó la ausencia de la presencia del Padre. Y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Me están siguiendo? Quiero avanzar. Sé que hay varias cosas en esto. Quiero que veamos la dimensión del pecado. Lo hemos visto así como, bueno, pecar, simplemente fallo, la riego, estoy haciendo algo mal, ciertas cositas que nosotros tenemos un entendimiento. Amén. Pero el pecado, repite conmigo, el pecado tiene consecuencias. Dile al que está a tu lado: el pecado tiene consecuencias. Ya habíamos visto hasta este punto, quizá entendías que el pecado tiene consecuencias, bueno, que tus actos, siembra y cosecha, o como dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y tenemos el entendimiento que si hago mal, pues en algún momento me va a ir mal. Pero ese concepto
nos hemos familiarizado tanto con ese concepto, con esa idea, que cometes el pecado con libertad. Cometes la falta con libertad, porque no entiendes que el pecado se está personificando en ti, que las consecuencias van más allá del ámbito natural o del ámbito terrenal, sino que automáticamente cuando pecas, cuando vives en pecado, la Biblia lo dice, Dios abomina el pecado, es su naturaleza. Si tú lees lo que dice Hebreos, dice la Biblia, dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Y esto no es una palabra de juicio, pero quiero que entiendas la naturaleza del Dios que tenemos. Te voy a poner ciertos ejemplos donde aun cuando alguien parece que está haciendo algo bueno, me voy a adelantar en ese punto, pero cuando Asa tocó la presencia de Dios, cuando quiso sujetar la presencia de Dios para que no se cayera, quiso hacer incluso algo bueno, pero hizo algo que no le correspondía, que no estaba bien. Dice la Escritura que en ese momento cayó muerto. Amén. ¿Me estás siguiendo? Y te repito, no es una palabra de juicio, pero hasta que no entiendas, no va a venir el temor de Dios. El temor de Dios es aborrecer el pecado como Él lo odia, odiarlo como Él lo odia y amar a Dios como Él te ama. Amén. Amén. Entonces, digan conmigo, el pecado trae consecuencias. Dios odia el pecado. Y ese es uno de los principales puntos fundamentales que quizás he escuchado muchas veces. El pecado, la única forma para que puedas sacar el pecado de tu vida y llegar a un arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento lo conoces, es un cambio de mente, un giro de 180 grados, pero no puedes hacer ese cambio de mentalidad, hacer ese giro de 180 grados si no entiendes la naturaleza del pecado. Lo principal, lo que te va a llevar al arrepentimiento es que el pecado ofende a Dios. Dios odia el pecado con todas sus fuerzas y el pecado lo ofende. Amén. Antes de ofender a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a lo que tengas o lo malo que hagas, antes de que lo malo que hicieras le afecte a alguien o traiga consecuencias, el pecado ofende a Dios. Entender eso es lo que te puede llevar al arrepentimiento. Si no entiendes que tu pecado, antes que a cualquier persona, ofendió a Dios, no puedes arrepentirte. Puedes pedir perdón, puedes sentirte mal por lo que hiciste, puedes sentirte mal por las consecuencias de tu pecado, de lo que viene, por pensar, la onda, me pasé de lanza, la regué, o estoy mal, soy la tinta. Eso no te va a hacer cambiar, eso no produce arrepentimiento. Hasta que no entiendes que el pecado ofende a Dios, no puedes deshacerte del pecado, porque el pecado se ha personificado en ti. En otras palabras, hasta que no entiendes que tu pecado, o sea, tú has ofendido a Dios, porque tu pecado se volvió parte de ti, entonces tú ofendes a Dios. No sé si me explico, pero es un insulto. O sea, te miento la madre, te digo tonterías o te hago una maldad y llego a tu casa o al día siguiente como si nada y te digo, ¿qué onda? ¿Qué hiciste? ¿Cómo estás? ¿Cómo se ve eso? Digo, Dios no es hombre, esa es la ventaja. Amén. Pero la desventaja que tenemos es que Dios y su naturaleza es que odia el pecado.
Así que mientras tú sigas en pecado, ofendes a Dios. Amén. Y eso es lo principal que tienes que entender de la naturaleza del pecado. Antes de que, ay, me va a hacer mal, me va a pasar esto, me va a ir mal, tengo consecuencias, tiene esto, tengo el otro. No, tu pecado ofende a Dios. Y si Dios se encendió contra su hijo y lo castigó porque se hizo pecado, nosotros pensamos, la libré porque no me pasó nada. Pero fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Pecaron. Dios le dio la oportunidad de arrepentirse. Ahí es donde vemos el amor de Dios, porque odia tanto el pecado, pero siempre te da la oportunidad de arrepentirte. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Así que Dios siempre te da la oportunidad de cambiar lo que estás haciendo. Pero para empezar, tenemos que entender que el pecado ofende a Dios. Digan conmigo, el pecado ofende a Dios. El pecado nos aparta de Dios. Diga conmigo, me separa de Dios. Como el pecado se personifica en nosotros, se vuelve parte de nuestra naturaleza y de lo que tú eres. Dice la Biblia, tal cual es su pensamiento, tal es él. Así lo dice la Escritura. Por eso es que cuando estás en pecado, se supone que lo haces, lo pensaste, lo actuaste, eso eres. Eres ese pecado. Fornicaste, no es que fornicaste, ahora eres fornicación. Y Dios odia la fornicación. Te masturbaste, si no te arrepientes, eres masturbación, y Dios odia la masturbación. Y hay cosas tan simples, tan sencillas, como que tu mentor te dijo, no le hables a fulano de tal, y menos a las 12 de la noche, y lo haces. Digo, ¿cómo te vas a llamar? WhatsApp después de las 12 de la noche. No, eso se llama rebeldía. Eres rebeldía. Tal cual es su pensamiento, tal es él. Lo que piensas es lo que haces. ¿Sí me estoy explicando? Y tú piensas que, ay, lo cometí, es un pecado, es algo, lo ves. El problema es que lo has visto como algo externo, como algo que hiciste y que bueno, pues no pasó nada. Lo hice, fue lo que Adán entendió, comí el fruto, pero pues, o sea, fue algo de afuera. Y no entendió que ese fruto se volvió parte de él. No sé si me estoy explicando. Se volvió parte de su naturaleza. Dios no quiere llegar a odiarnos. Y yo sé que esta palabra suena un poco fuerte. Decir, entonces Dios me odia. No. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. Amén. Pero también dice la Escritura, Dios es el que perdona mis pecados, el que borra mis rebeliones, el que quita mis iniquidades. Dice, pero, y que perdona mis pecados. Eso lo dice primero. Dice, pero no tendrá por inocente al malvado. No te va a dar por inocente. No te va a dar por pobrecito, es un niño. Ay Dios, mi padre. No entendía. Es que está así como mongolito, como que no entiende. No hay excusas.
ya te dio, dice, Él es el que borra mis pecados, el que perdona el que perdona mis rebeliones y quita mis iniquidades. En otras palabras, te da la oportunidad de que aunque llegues a esos 3 volúmenes, te arrepientas. Pero si no lo haces, estás diciendo que eso es lo que quieres ser, y Dios dice, no tendrá por inocente al malvado. Amén. Créanme que es un tema de amor, de misericordia, pero hay que ver la naturaleza de Dios para ver la magnificencia de su amor y la grandeza de su amor. Amén. ¿Hasta qué punto llega? No se trata de decir, las consecuencias son grandes. No, lo principal, lo más terrible es que el pecado te aparta de Dios. Eso es lo más terrible. No puedes acercarte a Dios. Y repite conmigo, no puedes. Yo quiero que entiendas algo, que el pecado te aparta de Dios, y el Espíritu Santo, por eso dice la Biblia que vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. El Espíritu Santo te redarguye para que te arrepientas, porque Dios te está viendo como pecado. Amén. Y eso lo aparta de ti. ¿Sí? ¿Se han escuchado que dice la Biblia que al humilde lo mira de cerca y al altivo de lejos? ¿Por qué lo aparta de ti? Dice la Biblia también que Dios no es un Dios que se complace en la maldad. Dice, el malo no habitará junto a mí. No puedes habitar en la presencia. Llegas a la iglesia, llegas a los servicios, te sientas y escuchas, pero no puedes habitar en la presencia de Dios. Amén. Porque el pecado nos aparta de Dios. Qué terrible, es una gran consecuencia. Amén. Y el pecado tiene consecuencias. Imagínense que el apartarse es algo terrible que produce la naturaleza del pecado. Pero ahora hablamos en términos naturales. El pecado tiene consecuencia. O sea que, ¿cómo decir? Que el estar apartado de Dios es una reacción simplemente al decidir vivir en pecado. ¿Qué fue lo que sucedió con Adán? Estaba en la presencia de Dios, en el huerto, pero ¿qué hizo él? ¿Qué hizo Adán? ¿Alguien lo recuerda o quieren leerlo en la Biblia? ¿Qué hizo Adán después de que cometió el pecado? ¿Qué hizo? ¿Qué? Se escondió. ¿De quién se escondió? Se escondió de Dios. Cuando el pecado se personifica, tú te apartas de Dios. ¿Qué hizo? Quiso cubrir su desnudez, quiso cubrir su falta. Amén. Pero aunque ya estaba cubierto, cuando escuchó la voz de Dios, sintió vergüenza. Porque el pecado te aparta de Dios. Esa es una reacción. Ahora, las consecuencias, hay grandes consecuencias del pecado. O sea, se puede decir que esa es la reacción o lo que viene cuando pecas, te aparta de la presencia de Dios. Quieres salir corriendo, te sientes avergonzado, no te sientes digno, no quieres ir a Él. Amén. Sabes que Él es bueno, sabes que Él te ama, sabes que Él quiere una relación contigo, pero eres pecado y entonces te sientes indigno para ir con Él. Amén. Y entonces el pecado tiene consecuencias. ¿Estamos de acuerdo? Dice la Escritura, el impío huye sin que nadie lo persiga. Y así estaba Adán, escondiéndose de la presencia de Dios. Amén. Isaías capítulo 5, verso 20-25. Vamos rapidito. Pecado tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias? No vamos a hablar
Nada más digan conmigo, ay. Así son las consecuencias. Ay, así vas a decir con las consecuencias del pecado. Digan conmigo, ay. Isaías capítulo 5, ¿cuál les dije? 5, 20 y 25. ¿Ya lo tienen? Perdón, me confundí, creo que es el... Creo que es 5. Cinco 18. Mira lo que dice: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyuntas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Hay de lo que hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Amén. Ahí, bueno, ahí sigue diciendo un montón de cosas y todo lo que viene, pero la Biblia lo dice así: hay de los que hacen eso. Amén. De los que jalan la iniquidad, de los que llevan el pecado como coyuntas. Amén. Como algo simple, como algo de lo cual no hay problema. ¿Me están siguiendo, muchachos? Entonces, dile al que está a tu lado: ay. Vamos, pero díselo así como de que no quieres el pecado. Dile: ay. Tiene grandes consecuencias. Dice la Biblia que el pecado lleva en sí, que el temor lleva en sí castigo, y tiene que ver con la condición y la naturaleza del pecado. Amén. Hay una consecuencia, toda acción va a tener una reacción. Entonces el pecado que tú estás cometiendo, muy aparte de estar fuera de la presencia de Dios, de estar apartado de Dios, el pecado tiene su consecuencia. Amén. Sea cual sea, de la fornicación tiene su consecuencia, del adulterio, de la masturbación, de la mentira, del engaño. Amén. El pecado tiene su consecuencia. Y entiende esto: cuando vives en pecado, tú eres el pecado. Así que las consecuencias, ¿dónde se van a reflejar? ¿Dónde se van a manifestar? En ti. Amén. El pecado lleva, Dios castiga el pecado. La sentencia está sobre el pecado, y si tú lo cargas, amén. ¿No te pasó, nunca hiciste la broma con algún amigo que tú le dabas un zape o hacías algo y te daban a ti el palo, lo que sea, te lo pasaban y tú te quedabas con eso? ¿Y qué hacía la persona? Iba contra ti, porque tú tenías la, ¿cómo se llama? La huella del delito. Amén. Tú cargabas con eso. Así que por intuición la persona reacciona violentamente y se desquita ¿con quién? Contigo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabes quién es culpable del pecado? ¿Sabes a quién deberíamos de señalar por el pecado? ¿Saben a quién? ¿Quién es el culpable del pecado?
¿Quién? ¿Quién? ¿Cuántos dicen que el diablo? ¿Cuántos dicen yo soy el culpable del pecado? ¿Cuántos dicen me vale lo que dice el pastor? Él levantaron uno las manos sin vergüenza. El diablo es el que te convence, te persuade, te incita para pecar. Amén. Quiere que tú peques, pero exactamente el pecado te hace sentir culpable, que mereces el castigo, la sentencia, porque tú eres el pecado. Amén. Y el diablo nubla tu entendimiento para que no venga el arrepentimiento y te quedes con el pecado. Amén. El pecado tiene consecuencias y una de las grandes consecuencias es el que el pecado le abre puerta a los demonios. Amén. Los demonios, o sea, el hecho de cómo se personifica el pecado en nuestras vidas, porque entra un demonio y entonces ese demonio se vuelve parte de ti. Amén. ¿Me estás escuchando? Ese demonio de fornicación se volvió parte de ti. Ese demonio de adulterio se volvió parte de ti. Ese demonio de pornografía se volvió parte de ti. Por eso lo sientes como si lo tuvieras que hacer. Amén. Te sientes obligado a hacerlo o te sientes con la naturaleza de hacerlo, pero tú no eres eso. Te hiciste eso, pero no eres eso. Te lo voy a volver a repetir. Te hiciste eso, pero no eres eso. Por eso es que el arrepentimiento significa un cambio, es un giro de 180 grados. Por eso dice la escritura que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dice que hay una transformación, porque escúchame bien, Dios no quiere hacer una mejor versión de ti. Dios quiere cambiarte por completo y personificarse Él en ti. Digo, ya llega una parte fundamental. Así como el pecado puede personificarse en ti, el diablo es un imitador. Porque la naturaleza, el deseo de Dios es que Él se personifique en nosotros. Que Cristo se personifique en nosotros, que haya un cambio de lo que somos por lo que Él es, que sea Él en nosotros. Amén. Y aunque fallemos, cometemos errores, cuando tú y yo nos arrepentimos, Dios no ve tu pecado. ¿Sabes qué dice la escritura? Que Dios arroja que toma el pecado y lo arroja al fondo de la mar y nunca se acuerda. Digan conmigo, nunca se acuerda. Así que cuando Dios te voltea a ver, no ve lo que hiciste, aunque lo hayas hecho hoy, no lo hayas hecho ayer, lo hayas hecho, aunque haya sido tu estilo de vida durante años, aunque lo hayas hecho por años. ¿Sabes qué ve Él? Ve a Cristo. Amén. Ve pequeños Cristo en formación. Y Él ya castigó una vez a su Hijo y lo hizo pecado una vez por amor a nosotros. Nos enseñó cuánto odia al pecado y nos puso de ejemplo a Jesús. No nos sirvió el ejemplo de Sodoma y Gomorra. No nos sirvió el ejemplo de cómo el diluvio arrasó con toda la humanidad y solo se salvó una familia. No nos sirvió. Él tuvo que darnos el ejemplo consigo mismo. Amén. Jesús descendió a la tierra y Dios lo hizo pecado para enseñarnos, para que entendiéramos cuánto Dios aborrece el pecado, que lo personificó en su Hijo. ¿Me está siguiendo? Ahora, llegan conmigo el pecado.
Dios vino a liberarnos del pecado. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él te odia cuando estás, se oyó fuerte así, ¿va? Él odia el pecado, vamos a ponerlo así porque yo sé que se oye muy fuerte a lo que estamos acostumbrados. Él odia el pecado, pero cuando tú llegas arrepentido, eso cambia. Cuando llega tu actitud, el arrepentimiento ante la presencia de Dios es una actitud de cambio. Y cuando llegas así ante la presencia de Dios, Dios ya de entrada ve una oportunidad de personificarse. Dios quiere glorificarse, entiende esa parte. Lo que lo pone por encima de ese odio es que Dios es amor y Dios siempre quiere glorificarse. Amén. Por eso es que cuando viene una persona arrepentida, Dios lo acepta. Amén. Amén. Estaba un fariseo y estaba un publicano. El publicano, dice la Escritura, que no podía voltear a ver al cielo y solamente se daba golpes de pecho y decía: sé propicio a mí que soy pecador. Y dice la Escritura que él descendió justificado. Amén. O sea, si ves las Escrituras te vas a dar cuenta de la naturaleza de Dios, cómo Dios lidiaba con el pecado, incluso cómo mataba naciones, mataba, o sea, como Sodoma y Gomorra, cómo la tierra entera fue juzgada a causa del pecado. Y la Biblia dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque no todos quieren deshacerse del pecado. Amén. No todos quieren arrepentirse. No todos buscan el arrepentimiento. Es el anhelo de Dios, pero Dios no toma la decisión por nosotros. Amén. Ahora que hemos visto la naturaleza y el corazón de Dios hacia el pecado, la razón por la cual Dios quiere liberarnos del pecado y sacar el pecado de nosotros, eso ocurre a través de la transformación, porque tú eras ese pecado. Eso es lo que no entendías. No es que dejes de hacer lo que hacías, sino que dejes de ser lo que eras. Tú te hiciste ese pecado, lo hiciste parte de tu vida y ahora tú eras eso, pero no eres lo que Dios te llamó a ser. Amén. O sea, te has creído la mentira del diablo y ahora el pecado se ha personificado en ti. ¿Me estás siguiendo? Y Dios quiere que seamos no la mejor versión de nosotros, sino la mejor versión de Él. Eso ocurre por esa transformación. La transformación es que Él venga y tome, o sea, lo que nosotros éramos. Era fornicación, eras adulterio, eras rebeldía, eras enojo, eras explosión, eras mentira, eras engaño. Eso lo tenías en tu boca, eso era parte de ti y es lo que eras. Yo no podía dejar de tomar, yo no podía dejar de mentir, no podía dejar de hacer lo malo, no podía dejar de sentirme en depresión, no podía dejar de sentir odio, porque eso es lo que era. Pero cuando Cristo vino a mi vida, dejé de ser eso y Cristo vino a ser parte de mí. Yo no podía dejar de fumar, no podía dejar de mal hablar. Pasaban, o sea, no, era imposible para mí. Lo intenté en mis fuerzas y no podía hacerlo, pero yo experimenté lo contrario a la naturaleza del pecado. Porque no fue con psicólogos, no fue con medicina. No podía dejar de fornicar, no podía dejar de hacer lo malo, lo incorrecto, lo oculto. O sea, estaba tan tentado, tan atado a hacerlo, porque yo era eso y no lo había entendido. Pero cuando Cristo vino a mi vida, Él se personificó. Y recuerdo que ese mismo día mi vocabulario cambió. Dejé de decir malas palabras,
Dejé de sentir deseo por el alcohol. Dejé de sentir deseo por las cosas malas. Ya no quería hacer lo malo. Amén. Porque Dios, lo que cuando quiere deshacerse del pecado de nosotros, es para personificarse en nosotros, es para poner su presencia en nosotros, para tener una relación con nosotros. Dios anhela una relación. Dios anhela una intimidad. ¿Qué es tener una relación con Él? Pensamos que tener una relación con Él es sentarnos y platicar con Él y platicar con alguien. Amén. Una buena relación quizá la definimos por tener un buen diálogo, por tener una buena conversación. Amén. Pero una relación con Dios es que Dios sea parte de ti y sea personificado tanto en ti que Él viva tu vida a través de ti. Esto lo van a entender los casados, pero a la hora de la intimidad, y lo vas a entender cuando te cases, no te apresures a entender eso. Pero cuando buscas la intimidad, bueno, si, o sea, no quieres estar platicando, no quieres estar diciendo cosas, no quieres estar hablando, tú quieres intimidad. Tú quieres que la otra persona se vuelva parte de ti y tú parte de esa persona. Estuvo muy profundo para los jóvenes, va, como que no es, su mecha. Hay algunos casados aquí, así que bueno, eso fue, pero mejor me voy a bajar de ya sé cuando ese ejemplo es mejor, ¿verdad? Cuando tú vas con tu mamá yo no sé, pero yo lo único que deseaba de mi papá cuando yo era chico, más que tener una buena conversación, era sentir cuánto me amaba. Yo deseaba eso. Yo lo deseaba, lo anhelaba, quería que me abrazara, que me besara, más que, o sea, sí, las palabras, que me dijera buenas palabras, claro que también, pero la cúspide de todo eso, ¿sabes? De hecho, yo una vez lo he platicado, cuando Dios se reveló la paternidad a mi vida, lo hizo a través de un sueño, y en el sueño lo único que yo vi en el sueño fue a mi padre siendo Dios, o sea, Dios tomó la forma de mi papá, y mi papá me estaba abrazando, besando, sin decirme, o sea, sin decirme tanto más que solamente te amo, y yo experimentando eso para mí era mi mundo en ese sueño, y era mi mundo en mi vida. Cuando yo me desperté, yo era otra persona, porque se me había revelado la paternidad de Dios. Eso se personificó en mi vida. Me pueden decir cosas, puedo tener complejos, detalles, fallos, lo que sea, pero eso ya se personificó en mi vida. Y en la intimidad con Dios, yo sé que anhelamos tener o pensamos que esa buena relación se define en cuánto hablas, cuánto escuchas y escribes. Lo que escuchamos de Dios, te digo, muchas veces no es que Dios te va dictando, no, es que es como si Él estuviera hablando a través de ti. Lo sientes, lo percibes, es otra onda, no es algo, o sea, que podamos ejemplificar totalmente con lo que hacemos como hombres. ¿Sí me estoy explicando? No le llega, o sea, podemos poner ejemplos, pero no le llega que realmente lo que yo he experimentado en la presencia de Dios, lo que me hace sentir, lo que me hace querer más la presencia de Dios, es cuando sé que Él está conmigo. Amén. Cuando lo experimento a Él, cuando siento su presencia. O sea, la relación que Dios quiere, la razón por la cual quiere dejar a un lado el pecado, es porque quiere una intimidad contigo, quiere una relación contigo. Amén. Eso es algo muy importante. Voy a avanzar con esto para terminar rápido.
en la Biblia. Lo voy a decir muy rápido esta parte porque son varias cosas. Dios quiere hacer algo con ustedes, jóvenes. Antes de que se me pase, no quiero que se me vaya a olvidar, porque eso fue una asignación. Dios me dijo: yo quiero traer un espíritu radical sobre los jóvenes, porque para poder enfrentar el pecado tienes que tener un espíritu radical. Yo sé que como que todavía no va. Para deshacerte del pecado tiene que haber un espíritu radical. Tienes que ser radical, no puede ser cualquier persona. ¿Estamos de acuerdo? Porque para tener una relación con Dios tienes que ser radical. Tienes que ser radical con el pecado. Lo que es pecado es pecado. Dile al que está a tu lado: lo que es pecado es pecado. El pecado es pecado. No hay medias tintas. Mentira, engaño, cualquier cosita pequeña, grande, el pecado es pecado, y el pecado te aparta de Dios. Amén. Si tú arrojas una piedra de este tamaño en el agua, ¿qué pasa? Se hunde. Y si arrojas una de este tamaño, ¿qué pasa? Se hunde. Ocurre lo mismo. El pecado es pecado. Se necesita ser radical, y Dios dijo: voy a traer un espíritu radical sobre ellos. Eso te lo digo proféticamente. Yo sé que todavía no hay muchos que lo creen, pero te lo digo de parte de Dios. Dios va a traer un espíritu radical sobre tu vida contra el pecado y para la presencia de Dios. Tener la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios y guardar la presencia de Dios, se necesita ser radical. Se tiene que ser radical. Amén. Tienes que estar dispuesto a cortar con lo que sea, pero no puedes perder su presencia. Te tienes que convertir en alguien que atesore y valore la presencia de Dios. Dios valora su misma presencia y la atesora y la guarda. ¿Sabes tú que la Biblia dice que hay querubines protectores? De hecho, el diablo era un querubín protector. Dios mismo protege su presencia. Amén. ¿Me está siguiendo? Entonces, el pecado es algo que contamina tan fuerte, tan rápido. Pero no hay nada más poderoso que la presencia de Dios. Cuando tú te conviertes en la presencia de Dios, eso está profundo, yo lo sé. Pero cuando Elías dijo: yo camino en la presencia misma de Dios. Pero cuando tú te conviertes, cuando eres la presencia de Dios, porque el pecado se personifica, pero la presencia de Dios también, cuando caminas siendo la presencia de Dios sobre la tierra, no se compara lo que hace la presencia de Dios con lo que hace el pecado. Si el pecado destruye, no se compara con lo que hace la presencia de Dios y lo que puede suceder en tu vida, en tu casa, en tus finanzas y alrededor de ti. La Biblia enseña, ya no tengo tiempo para leerlo en detalle, pero Dios me mostró a los 12 discípulos de Jesús. Tremendo, fueron radicales. Jesús no le preguntó: ¿quieres venir? ¿Quieres seguirme? Oye, mira, ¿puedes a esta hora? ¿Quieres a esta hora? Jesús le dijo: sígueme. Y ellos lo dejaron todo y lo siguieron. Pero eso no era lo radical, eso era una parte. Amén. Decimos: wow, eso estuvo tremendo. Lo radical vino después. Primero vino el arrepentimiento. Para que Pedro pudiera seguir a Jesús, cayó de rodillas y le dijo: Señor, vete de mí, porque soy pecador. Y Jesús le dijo: ven, te voy a enseñar a ser pescadores de hombres. Ven, sígueme. Me voy a personificar en ti.
te voy a hacer radical. Ahí Pedro se llamaba Simón y luego Jesús le puso el nombre de Pedro. ¿Me estás siguiendo? Dile al que está a tu lado, tienes que ser radical. Pensamos que ser radical fue dejarlo todo. Dejó sus barcas, dejó a su suegra, dejó a su familia. Y pensamos que eso era lo radical. El joven rico creyó que ya era radical. Porque llegó y dijo: Señor, ¿qué me falta para dar la vida eterna? Esto. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. O sea, estoy perro. Dijo: mira, te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven, sígueme, tomando tu cruz. O sea, se fue triste sin ni siquiera comenzar, porque lo que él creía que era radical no era, y lo que Jesús le mandó a hacer, que no quiso hacer, eso todavía no era lo radical. Estaba children. Y si lees las escrituras dice que Jesús lo amó. Lo amó, pero no quiso ser radical. Dios quiere traer un espíritu radical sobre tu vida y te va a hacer un hombre y una mujer radical. Ese espíritu va a venir hoy y Dios se quiere personificar en ti. Amén. Voy a avanzar con esto rápido. En la Biblia narra una anécdota cuando Saúl perdió la presencia de Dios con los filisteos. Los filisteos atacaron y se llevaron la presencia de Dios. Amén. Saúl era un guerrero, hasta ahí era valiente y era el ungido de Dios, pero le arrebataron la presencia. Había tantas cosas incorrectas en el corazón de Saúl. Antes de haber perdido eso, dice la escritura que él hizo un sacrificio antes de tiempo, sin esperar al sacerdote. En otras palabras, Saúl faltó a lo que Dios lo había llamado a hacer y prefirió ser otra cosa. Amén. Y precisamente va a tomar más sentido lo que es no dar en el blanco o lo que es pecado, ser otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Y perdió la presencia de Dios, se la llevaron los filisteos. Y los filisteos lo pusieron en los altares donde estaba su dios Moloc. Y dice la escritura que veían como el dios que estaba de rodillas, caía de rodillas ante la presencia de Dios. Lo encontraban siempre de rodillas o tirado al suelo del altar de la presencia de Dios, de lo que era el símbolo de la presencia de Dios. Amén. Y luego encontraron, la seguían levantando, pensaban que fue un accidente, pobrecito, qué terrible, el viento entró y shalala, lo que sea, pensando que esto que está pasando pues es normal, o sea, fue una reacción del viento, de lo que sea. Sin embargo, otro día después encontraron destruido al dios Moloc. Y no solo eso, empezó a haber una enfermedad, empezaron a llenarse de sarnas. Fue terrible, sobre todo los filisteos, sobre toda la nación. Entonces ellos dijeron: vamos a devolver la presencia de Dios, no nos corresponde tenerla. Y fueron y hicieron ahí, parafraseado, agarraron mulas, las pusieron en la presencia de Dios y la enviaron hacia
Bet-Semas. Diga conmigo Bet-Semas. Enviaron el altar a Bet-Semas y era el pueblo de Israel. Había levitas ahí. Entonces, al ver que la presencia de Dios venía a ellos, dice la escritura que se alegraron, se gozaron, se regocijaron, hicieron fiesta porque la presencia de Dios había llegado. Amén. Fiesta, banquete, de todo. O sea, estaban alegres. La presencia de Dios había llegado a su pueblo, Bet-Semas. ¿Y qué crees? Dice la escritura que se les ocurrió, tuvieron curiosidad y se les ocurrió abrir el altar, el arca, destaparlo. ¿Y qué creen que pasó? Se murieron 50,070 hombres en ese día. Dios es bueno, ¿va? Dios es muy bueno. Imagínense el pueblo alegres, contentos, celebrando que la presencia de Dios había llegado. Y mueren 50,070 personas en ese día. Dice que lloraron amargamente, decían: ¿qué pasa? Pero la Biblia lo enseña, porque ellos no tenían por qué abrir el arca. Tuvieron curiosidad. ¿Sabes a qué significa eso? Quisieron razonar a Dios, quisieron estudiar a Dios, quisieron controlar a Dios, quisieron hacerlo a su manera, tenerlo a su manera, a como ellos consideraban. Y es lo que pasa hoy en día con muchos en la iglesia. La presencia de Dios quiere venir a tu vida, pero quieres razonar a Dios, quieres cuestionar a Dios, y por eso es que muchos mueren. Quizás no físicamente, espiritualmente, porque están razonando a Dios y cuestionando a Dios. Te alegraste, te gozaste cuando la presencia de Dios vino. Cuando recibiste a Jesús, te alegraste y te gozaste, experimentaste algo extraordinario en tu vida. Pero ahora lo quisiste razonar, y la muerte que estás experimentando es por causa de ello. Amén. Has querido razonar a Dios, has cuestionado a Dios, lo has querido llevar a tu manera, y eso es pecado. Amén. ¿Saben qué es lo terrible que sucedió después? Que ellos, lo que aconteció era terrible, era fuerte, o sea, era algo que los preocupó. Pero solo murieron, digo solo en un sentido de que no murieron todos. Murieron 50,070 hombres, 50,070 personas. Pero Dios no había destruido a todos los de Bet-Semas, así que eso significaba una cosa: Dios quería estar ahí y quería traer el arrepentimiento, pero eso significaba hacer un cambio radical. Eso significaba ser radical. Oye, acaba de morir 50,000 personas, no es cualquier cosita. Entonces eso significaba: tenemos que cambiar, tenemos que humillarnos, tenemos que arrepentirnos, vamos a buscar la presencia de Dios, vamos a buscar una solución. No, ¿sabes qué hicieron ellos? Enviaron el arca. Dijeron: ¿a dónde lo mandamos? ¿Quién va a soportar eso? ¿A dónde enviamos el arca? Y en vez de hacer el cambio, enviaron el arca. ¿Sabes a dónde? Con una persona que se llamaba Aminadab. Digan conmigo: Aminadab. ¿Sabes qué significa Aminadab? Uno que está dispuesto.
Le enviaron el arca a la casa de uno que se llamaba Abinadab. Y él la recibió, dice la escritura. Estaba dispuesto. Dile al que está a tu lado, estaba dispuesto. Y qué extraordinario. La presencia de Dios estuvo ahí 20 años. Dile al que está a tu lado, 20 años. Abinadab era alguien que estaba dispuesto, estuvo dispuesto a hacer ese cambio radical. Dejó sus cosas y corrió el riesgo, porque para él valía la pena, estaba dispuesto. Pero eso no era ser radical. Dejar el pasado, dejar el mundo, dejar el alcohol, dejar las drogas, dejar los vicios. Eso es algo que sucede cuando la presencia de Dios viene a tu vida y la recibes dispuesto. Amén. Pero eso no es la parte radical. Yo dejé todo eso, pero eso no fue lo radical, porque no lo dejé como un sacrificio. Me liberé de eso. Así que ese no fue mi sacrificio. Yo quería deshacerme de eso. Más bien Dios me hizo un favor. No es que yo hice un sacrificio al dejar de tomar, al dejar de fumar, al dejar de fornicar, al dejar de hacer lo malo. No, yo quería hacer lo correcto. Así que Dios me liberó. Cuando la presencia de Dios viene, tú quieres, estás dispuesto a arrepentirte de tu pecado, dejar el pecado atrás. Esa es una parte, estar dispuesto. Abinadab estaba dispuesto y la presencia de Dios estuvo en su casa 20 años. Sin embargo, dile al que está a tu lado, sin embargo, no lees algo extraordinario sobre Abinadab. Aunque la presencia de Dios estuvo en su casa, lees los siguientes capítulos. Pocos capítulos después lo mataron porque él servía con Saúl. Era una persona fiel quizá a su rey y tenía la presencia de Dios con él en su casa. Pero eso no era lo radical. Cuando muere Saúl, David entra a reinar. Y entonces lo primero que hace es buscar la presencia de Dios, el símbolo de la presencia de Dios. Amén. Y la quiere traer, dice la Biblia, si tú lees el título, dice: y David intentó traer el arca a su casa. Pero dice la escritura que cuando intentó llevarlo pasó lo de Asa. Asa extendió su mano y murió. O sea, quiero que entiendas que ya habían pasado una tragedia. Hasta Dios fue bueno al no matar a otros 50,000 ahí. Eso era algo que ya sabían que había sucedido, que el arca no era cualquier cosa. ¿Y por qué Dios no mató a los filisteos? Porque los filisteos era el mundo, los ignorantes, la gente que no conoce la verdad y que no discierne la presencia de Dios y que no lo ha recibido y no lo ha experimentado. ¿Me está siguiendo? A ellos les fue bien, solo les dio lepra o llagas, murieron algunos. Pero al pueblo, a su pueblo, al pueblo que Dios ama, murieron 50,000 cuando quisieron abrir las tapas del arca. Por eso cuando Asa pecó con conocimiento, y hay mucha simbología en lo que él hizo, aunque fue en un instante. Amén. No tuvo cuidado y por eso murió. Entonces David se llenó de temor y llevó el arca. ¿Saben a dónde? Lo llevó a la casa de Obed Edom. Digan conmigo, Obed. Y esa palabra Obed Edom
Ese nombre significa trabajador, significa sirviente, ser fiel, servir, cultivar, esclavizar, adorar, orar, culto, disponer, generar, esclavizar, honrar, servidumbre, servicio. ¿Y qué crees que pasó con Obed-Edom? Digan conmigo 3 meses. Digan conmigo 3 meses. Dice que en 3 meses Dios lo bendijo a él y toda su casa. Lo radical no está en que la presencia de Dios, en sentir la presencia de Dios, o tener la presencia de Dios, o recibir la presencia de Dios. La recibiste, la has recibido, vienes a un servicio y la recibes. Incluso puedes sentirla y estar con ella. Pero lo radical es cuando estás consciente de su presencia cada día. Buscas su presencia, sirves en su presencia, oras en su presencia, caminas en su presencia, adoras en su presencia, estás esclavo en su presencia, haces todo lo que haces en su presencia, porque la presencia de Dios se vuelve parte de ti. Obed-Edom, 3 meses, y Dios bendijo a él y toda su casa. Y cuando David se enteró de que Obed-Edom estaba bendecido, entendió que era el tiempo y fue a sacar el arca de su casa. Pero aquí vemos la diferencia de Abinadab, alguien dispuesto, a Edom, alguien que tiene todo lo que leímos hace rato, alguien radical, alguien que estaba dispuesto a cargar la presencia de Dios y a ir detrás de la presencia de Dios donde sea. Obed-Edom se volvió un guardatemplo, se volvió un portero de la presencia de Dios, porque él no estaba detrás de las bendiciones, él estaba detrás de la presencia de Dios. Él estaba consciente de la presencia de Dios. Escúchame bien, porque si estás en deuda, en miseria y escasez y pobreza, yo no sé, o estás viviendo una vida normal, quizá oras, ayunas, haces cosas y te sientes que la presencia de Dios ahí está y no te explicas por qué entonces pasa todo eso. Estás en deuda, en carencia o en pecado. No estás consciente de la presencia de Dios. Todo el tiempo se necesita ser radical para que cada día, en las mañanas, en las tardes, en la noche, donde quiera que vayas, con quien sea que te juntes, con quien sea que estés, sea radical para aportar la presencia de Dios y no dejar que nadie te la robe. David era el rey, pero Edom dijo: yo quiero la presencia de Dios más que a nada. Yo dije: Señor, wow. ¿Cuántos les gustaría estar bendecidos? ¿Y a dónde te puede llevar incluso el enemigo a extraviarte? A buscar su presencia para que seas bendecido como Obed-Edom. Pero tienes que entender que así como el pecado trae consecuencias, cuando la presencia de Dios se personifica, hay consecuencias. No es lo que buscas, es la consecuencia de estar en su presencia. No sé si me estoy explicando, pero yo dije: Señor, me gustaría estar bendecido. Me gustaría que me bendijeras en menos de 3 meses. Yo quiero ver cosas grandes y lo quiero ver sobre los jóvenes. Pero Señor, no es por las bendiciones que estoy dispuesto a ser radical. Quiero ser radical porque quiero tu presencia en mi vida todos los días.
cada día, cada instante, donde sea, en lo que haga, quiero tu presencia. Y Dios me dijo: las bendiciones son una señal, no de que la presencia de Dios está en tu vida o está en tu casa, sino de que tienes una relación íntima conmigo. Porque puedes experimentar mi presencia, puedes sentir mi presencia y aún así no estar consciente y no tener esa relación que yo anhelo. 20 años con Abinadab, alguien dispuesto, alguien que quizá dio ejemplo, pero no hay algo que marque y que diga que fue bendecido él y toda su casa. Porque cuando estás consciente de su presencia, cuando lo que a ti te interesa es la relación con Él, cuando lo que tú quieres es Él, a Él, su presencia que se personifique contigo. Cuando tú quieres no que Dios vaya contigo, sino que Dios camine a través de ti. Oh my God, te lo voy a volver a repetir. No que Dios vaya contigo, sino que Dios camine a través de ti. Quiero ser tus manos, quiero ser tus pies, quiero ser tus ojos, quiero ser tuyo. Para hacer eso se necesita ser radical. Para hacer sus manos necesita ser radical. Dejar el pecado, dejar la masturbación. Para hacer sus ojos necesitas dejar de verlo que estás viendo que estás mal. Se necesita ser radical. Necesitas buscarlo todos los días, en las mañanas, en las tardes, en las noches, en todo momento. Se necesita ser radical. Ya lo has sentido, ya lo tienes, lo recibes en un servicio, te gozas y te alegras, pero eso no es lo radical. Lo radical es que lo guardes y que lo lleves a donde quiera que sea y que lo sigas a donde quiera que vayas. Dice la Escritura que el que es nacido del Espíritu, nadie sabe a dónde viene ni a dónde va. Porque tú no, escúchame bien, porque el Espíritu no te sigue a ti, sino que tú lo sigues a Él. Tú sigues su presencia, tú buscas su presencia, tú estás expectante de su presencia. Y eso te pone demanda. Se tiene que ver en tus bendiciones. No es de que si estoy bendecido o no estoy bendecido. No, es que cuando la presencia de Dios camina a través de ti, lo que quiera que toques, lo que quiera que hagas, tiene que ser bendecido. Obed solo cargó el arca, que era símbolo de su presencia, pero él y toda su casa fue bendecida, porque no solo tuvo el arca, él, escúchame bien, tuvo la presencia de Dios en su vida. Y si hoy quieres eso, corre acá al frente, rápido. Tienes que ser radical. Escúchame bien. No vas a ser radical por los pecados que estás dispuesto a dejar hoy. Ni por estar dispuesto a recibir la presencia. Tienes que ser radical. Vas a ser radical por guardar esa presencia, llevarla a donde quiera que vayas. Hoy Dios va a liberarte del pecado. Hoy Dios va a quitar el pecado de ti, para que puedas recibir su presencia y no solo gozarte, no solo alegrarte, sino ser radical para llevarla donde sea. Y las bendiciones te van a perseguir y te van a alcanzar. Ahí donde estás, levanta tus manos y comienza a clamar. Comienza a desesperarte por esa presencia.
Comienza a arrepentirte ahí donde estás. Comienza a arrepentirte. Comienza a decirle: Señor, yo quiero que tú me perdones. Dile: yo quiero arrepentirme de todos mis pecados, de todo aquello que me ha apartado de ti. Yo me arrepiento y te pido perdón por cada pecado, cada cosa que he hecho que no te agrada y que te ha ofendido. Perdóname por ofenderte. Perdóname por desagradarte. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Límpiame con tu sangre. Renuncio a todo espíritu en mi vida que yo le haya abierto la puerta por el pecado. Renuncio. Se va de mi vida. Vamos, sácalo. Se va. Llámalo. Tú sabes lo que te tiene atado: alcohol, droga, fornicación, pecado, mentira, odio, violencia, enojo, amargura. Te vas. Sacoto rabacata. Vamos, vamos, sé libre, joven. Ahora sé libre. Dios está trayendo ahora sobre ti esa libertad. Esa libertad. Corrabacata, rabababacaya. Vamos, 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 vamos. Hay muchas cosas que murieron en tu vida. Hay muchas cosas que están muertas. Tus finanzas. Hay cosas que están muertas. Estabas estancado. Tu fruto. Pero hoy Dios te está. Oh, Rabacaya, bandere, bequende, rebequía. Hoy Dios te está liberando. En vez de que tú lo eches fuera de ti, en vez de que tú no lo recibas, con Rabacanda, saca el pecado. Pon esa disposición. Dile: ya no más, Señor. Ya no más. Yo renuncio a ese pecado. Renuncio a todo pecado. Lo echo fuera de mi vida. Yo me declaro libre. Me declaro libre. Me declaro libre. Vamos. Roboshete, rebequete, rebequía. Hay una unción de libertad para ti, joven. Una unción de libertad que Dios está trayendo. Ahí donde estás. Levanta tus manos. Esa presencia va a venir sobre tu vida. Y ese es el comienzo de lo radical. La vas a experimentar en tu vida. Hasta el punto de que vas a sentir el gozo, la alegría, el regocijo. Corra babacaya, brante, rebosondo, kirra masaya. Y es Dios. Escúchame bien. Dios me dijo: voy a darles un espíritu radical. Voy a hacerte radical, dice el Espíritu de Dios. Y aquellas cosas que sentías que no podías hacer, muchas veces habías flaqueado por falta de ser radical. Se te había presentado el pecado y tú sabías que estaba mal. Corroboshata rabacanda rababacorroboshe kirababacaya brosende corroboshara macaya brande. Dios ha querido darte más de su presencia, más de su poder, más de su gloria, pero te has sentido trabado. Te ha faltado buscarlo con más. Oh, rabacanda, con más desespero, con más radicalidad. Y ese espíritu viene sobre ti. Vas a sentir un impulso en las mañanas. Vas a sentir un impulso en las tardes. En tu escuela, en tu trabajo, donde quiera que vayas. Rabacaya antere besía. Vas a sentir ese desespero.
Vas a experimentar ese desespero. Nabacorria Macaya, lo vas a volver a experimentar. Roboshanda Rabacaria Babacaya. Vas a querer comerte la palabra. Vas a querer estar en cada servicio, aun cuando no tengas ganas, aun cuando tengas sueño, aun cuando estés cansado, pero vas a anhelar tanto la presencia. Oh Rabacaya Terebeshia Nabaca Rabacaya. Gracias, 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 gracias. Vamos, levanta tus manos. Viene ese espíritu radical. Viene ese espíritu, el espíritu de Dios viene sobre ti ahora. Robosanda la bacaya. Levanta tus manos. Escúchame bien. Ahí donde estás con tus manos levantadas. Ese espíritu está reposando sobre ti. Su presencia ya está sobre cada uno de ustedes. Cuando haya algo que Dios quiera hacer contigo, algo que Dios te demande hacer y te pida que hagas, y tú sientas que no puedes, que no tienes, que quizá no es para ti, vas a probar ese espíritu radical y te va a llevar a una determinación, con o sin. No me importa lo que me pase, no me importa lo que venga, voy a hacer su voluntad, voy a buscar su presencia, no me importa lo que me cueste. Ponías la presencia de Dios en juego ante tu escuela, ante tu trabajo, ante tu familia, pero hoy esa presencia se personifica en ti. Va a comenzar a personificarse y se convierte en lo más importante, más que tus finanzas, más que tu trabajo, más que tu familia, más que nadie. Su presencia. Su presencia. Levanta tus manos, Padre, yo los bendigo. Declaro tu presencia sobre ellos en el nombre de Jesús.